Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Olmos. Bienvenidos al podcast de Asistente Virtual Academy, un podcast en el cual te enseño a convertirte en asistente virtual mientras trabajas en tu trabajo de tiempo completo de 9 a 5 o si ya eres asistente virtual, este es el lugar en donde te enseño a convertirte en un asistente virtual premium. El episodio de hoy me encanta porque es algo que yo creo que todos vivimos y no necesariamente va dedicado a asistentes virtuales, pero si este episodio llega a ti y eres una persona que quiere emprender algo, que está emprendiendo algo, que es simplemente un freelancer, no solamente asistente virtual, sino freelancer en general. Creo que este episodio es para todos nosotros y hablo en general porque a veces todo lo que yo platico no significa que yo lo tenga ya resuelto, sino que es como también un recordatorio para mí de cómo puedo hacer esos cambios o qué cosas puedo hacer en ciertos momentos. Entonces, el episodio de hoy trata sobre cómo estar saturados de información o de tips o de cosas que hacer en sí, como de mentorías que vemos online, incluyendo este podcast, puede ser una cosa que nos esté estancando y paralizando a dar el siguiente paso a cualquier cosa que queramos hacer. Y esta es una realidad silenciosa porque siento que no muchas personas se atreven a decirlo en voz alta, que ver tips, la verdad, todo el día, ya estás en TikTok, estás en los shorts, estás en los shorts de YouTube o estás en los reels de Instagram o en Facebook, en donde quiera que consumas contenido, entonces, ver tips todo el día, porque a veces si te sale, no sé, algún mentor que te está diciendo, no sé si han visto esta persona, Dave Ramsey, creo que se llama, que te dice cosas sobre el dinero, lo que tienes que hacer con tu dinero. Y a veces como que te paras en ese video y te empiezan a salir más cosas sobre eso, ¿no? Y empiezas a consumir y dices, wow, quiero hacer mejores cosas con mi dinero, pero empiezas a ver más videos, quieres y dices, wow, voy a hacer esto, voy a invertir aquí, voy a invertir allá, y de repente, ¡pum!, no haces nada. Porque solamente es como un momento, es como tipo una adrenalina. Estoy segura que debe de haber eh, eh, una manera científica de llamar esto, pero en este podcast no estamos para hablar de cosas científicas, es más como una plática amena y de saber cómo el hecho de estar viendo tips todo el día nos está paralizando. Lo digo con mucho amor porque es algo que a mí me pasa y me pasa a lo mejor todas las semanas. Si llevas semanas o meses guardando carruseles en Instagram, guardando los hacks, por ejemplo, para convertirte en asistente virtual, si este podcast lo has estado escuchando durante casi los 6 meses que he sido constante todos los viernes, a lo mejor te suscribes a un newsletter cada día, o si no es cada día, por lo menos cada tercer día, para tener más clientes, para comenzar como asistente virtual, pero aún no tienes claridad para moverte con seguridad, la verdad que yo creo que no eres tú. O sea, es como esa intoxicación. Estás intoxicada de información y es normal y te entiendo. Y yo he estado ahí. Simplemente por mucho tiempo. Ahora que he sido constante con mi contenido, como subir mi primer video a YouTube, cómo hacer un video en YouTube que se haga viral. Llevo muchos años, por ejemplo, con mi canal de YouTube y nunca he sido lo suficientemente constante. Hasta estos últimos 6 meses es que me he enfocado en realmente conectar o crear el contenido desde un punto no tanto como me quiero hacer viral, sino quiero compartir y creo que desde ese punto ha sido mucho más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me he identificado en ese hoyo de la intoxicación de información, de tanto que veía, no hacía nada. Y como te digo, es normal, yo estuve ahí, eventualmente yo pensaba, bueno, de ver tanto contenido, de ver más información, me voy a sentir lista, ¿no? Va a pasar, me voy a sentir lista y voy a decir, wow, ya sé todo acerca de cómo crear mi canal de YouTube y voy a ser una youtuber exitosa, voy a enseñar a gente a que sepa cómo usar Canva, porque de eso se trataba mi canal de YouTube antes. Pero en realidad solamente era como saturarme de información que te paralizaba, que te decía a lo mejor que me hacía sentir, uy, no, todavía no estoy lista, no es suficiente con lo que sé, necesito esto más, esto, lo otro, esto más. Entonces, ¿por qué consumimos tanto? Pues porque obviamente es mucho más cómodo
consumir que crear, ¿no? Que construir, porque al ver ese tipo de contenido nos hace sentir productivas, es como una super mini adrenalinita así de que, uy, en el caso de si ves, por ejemplo, mi contenido, si estás queriendo comenzar como asistente virtual, voy a empezar como asistente virtual, voy a ganar dinero, voy a cobrar súper bien, voy a dejar mi trabajo de 9 a 5, pero ¿qué pasa? Te súper saturas de información. Entonces, entre tanto que ves, es difícil empezar y de repente comienza la parte de que empiezas a compararte, porque empiezas a ver cómo ya estás en ese contenido, estás en el, ¿cómo se llama? Ya estás en ese algoritmo. Digamos que ahorita estás en el algoritmo de la asistencia virtual, de cómo empezar como asistente virtual, y te das cuenta cuántas asistentes virtuales hay exitosas. Entonces dices, uy, pero a mí me hace falta esto, pero no tengo a lo mejor la mejor laptop, pero no tengo dos pantallas. Y entonces empiezas a encontrar los pretextos perfectos para no hacer nada, para no empezar. Siempre, obviamente también creemos que o esperamos que alguien allá afuera va a tener la fórmula perfecta. Una parte que yo alguna vez hace como unas 2 semanas puse en un post de Instagram, es que dije que yo compartía, que hice como un disclaimer, yo comparto desde mi vivencia. Todo lo que yo te voy a enseñar en mi comunidad, en mis cursos y en mis programas van a ser desde mi vivencia. No significa que yo lo tenga todo resuelto, no significa que yo te voy a enseñar cómo siempre saber solucionar lo que venga en tus proyectos como asistente virtual, sino que desde mi vivencia yo te doy ideas, te comparto mis propias historias, mis propios, a lo mejor, altibajos que he tenido en esta industria y ya tú ves cómo puedes tomar o cómo eso te sirve para tu propio camino, pero cada camino va a ser diferente, ¿ok? Entonces, la fórmula perfecta no existe, el sistema es infalible, el consejo exacto y el consejo exacto creemos que lo queremos encontrar y scrollamos y no tomamos decisiones reales. ¿Cómo identificar si estás ahí, si te encuentras en esto? Eh, pues yo creo que es necesario que te hagas estas preguntas. Tengo mil ideas en la cabeza, pero ninguna acción concreta la pongo en marcha, ya sea financiera, ya sea que quieres ser asistente virtual, ya sea que a lo mejor quieres remodelar tu cuarto. Guardo cosas todo el tiempo, pero nunca las revisito, o sea, literal, guardas cosas, no sé, en Instagram, en TikTok y dices, ay, para el rato que vaya a trabajar en mi negocio de asistente virtual. Cada que intento avanzar, me detengo a buscar una mejor forma, o sea, en dónde está, quién tiene la fórmula secreta, perfecta y superpoderosa que me haga llegar más lejos. Si dijiste sí a alguna de estas preguntas, yo creo que estás sí en ese loop pasivo de consumir. Y obviamente que no se sale tan fácil de ese loop de consumo porque se vuelve un hábito, o sea, ya acostumbramos a nuestro cerebro a ese confort, a esa serotonina, me parece que es la hormona que produce el estar scrolleando. Entonces ya lo acostumbraste y para romper el hábito se ocupa obviamente hacerte bien consciente. ¿Qué me sacó a mí de ese estancamiento en ese loop de consumo? Porque no he estado ahí una vez, he estado ahí muchas veces. O sea, ustedes no tienen idea todos los negocios que se me han ocurrido, todos los negocios que he fracasado y después de muchos intentos, después de mucho esperar a falla en altibajos, se logró mi negocio de la asistencia virtual, pero no fue fácil. Igual, fue mucho consumo de contenido, pero ahora que lo recuerdo, realmente no fue mucho. O sea, sobre la marcha, yo creo que en la acción fui experimentando qué podía cambiar, qué podía dejar de hacer, qué podía hacer, solo en la acción. Como que me enfoqué más en esa parte, cuando empecé como asistente virtual, me enfoqué más como en experimentar lo mío y sí, de repente escuchaba uno que otro podcast o me suscribía a newsletters, pero me dejaba más llevar. Es por eso que si ya llevas tiempo siguiéndome, sabes que yo hablo mucho que mi negocio fue guiado por mi intuición. Siempre, 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 si yo sentía, por ejemplo, que un cliente no, como que algo no andaba bien ahí, simplemente no trabajaba con esa persona. Entonces, vamos a esta parte ahora en este episodio
en donde te voy a platicar lo que yo creo que a mí me sacó de mi estancamiento. Es lo que yo creo, ¿eh? Entonces tú puedes escuchar estas ideas y ver si puedes tomar alguna de ellas y si no, pues déjame en los comentarios qué a ti te ha funcionado, porque yo creo que a todos nos ha pasado estar en ese loop. Y si estás en este podcast, súper te ha pasado porque estás aquí, digamos que educándote para comenzar como asistente virtual, o si ya eres asistente virtual, en algún momento te educaste, viste contenido al respecto. Entonces, yo creo que la primera es, elige, o sea, no puedes seguir a más de 7 mentoras de la misma industria. Es decir, si te estás enfocando en ser asistente virtual, en que quieres ser asistente virtual, quieres mejorar, quieres cobrar mejor, yo te recomiendo que no sigas a más de 5 o 7 mentoras. Si me eliges a mí, muchas gracias, me da mucho gusto tenerte aquí y qué padre, bienvenida. Pero bueno, si no, pues te quiero mucho y muchas gracias por consumir mi contenido, el tiempo que me consumiste. Pero yo creo que a veces consumir a tantas mentoras puede obviamente saturarnos y vas a ver diferentes pops que a lo mejor te pueden confundir. No, obviamente no consumas a lo mejor más de 5 podcasts. No sé, es una idea, obviamente tú puedes decidir. A veces yo, por ejemplo, yo era una persona que escuchaba muchos podcasts y ahorita ya no escucho tantos podcasts. Escucho el podcast de Marta de Baile, escucho a las chicas Se Regalan Dudas y a veces uno que otro podcast en inglés, pero no de siempre, solamente cuando me acuerdo, cuando voy a salir a caminar, como que trato más también últimamente de buscar el silencio, pero esto es porque ahorita estoy creando mucho. ¿Ok? Entonces, en lugar de seguir a tantas creadoras, en lugar de seguir escuchando tantos podcasts, elige a lo mejor, no sé, cinco creadoras en redes que estén hablando de esa industria que tú quieres seguir, 5 podcasts igual que hablen de esa industria que tú quieres seguir, o no trates como siempre de buscar más, sino que sácale todo el jugo. Si estás aquí en mi contenido, sácame todo el jugo posible, pregúntame lo que quieras, sígueme en redes o comenta, ahora sí que saca todo el jugo de mi contenido gratuito y después a lo mejor te vas con otra mentora y luego vuelves a regresar y si es así, bienvenida, siempre vas a ser bienvenida. Entonces es como buscar y elegir eh, a lo mejor como por etapas o por eras, así lo podría llamar como por eras, para que de esa manera puedas como digamos, tener más claridad y estructura en los mensajes que esas creadoras que estás consumiendo están compartiendo. Entonces, eso me sirvió a mí. Entre menos creadores comencé como a seguir, menos mentoras comencé a seguir, entre menos canales de YouTube comencé a ver, entre menos podcasts comencé a escuchar y más comencé a crear, pude salir del loop, pero para eso sí es que necesitas acción, es casi acción diaria. Necesitas evidenciar a tu cerebro de que efectivamente tú puedes salir de ese loop de consumo, que no solo puedes consumir, sino también puedes crear. Entonces, poner límites en consumo también va en los horarios. Elige un horario en el cual scrollear, en el cual escuchar podcast. Por ejemplo, te digo que yo los podcasts los escucho caminando o cocinando solo cuando estoy sola, pero si no estoy sola, la verdad es que no escucho podcast. O sea, si trato como de estar más, digo, en silencio. Obviamente también algo que me ha ayudado mucho y que te aconsejo que hagas es, si hay personas que sí tú sientes que te triggerean esa parte de comparación, silencies o dejes de seguir a esas personas. Yo lo hago, yo lo hice, lo he hecho y lo voy a seguir haciendo por mi salud mental. Entonces, eh, obviamente cuesta trabajo a veces aceptar como, o como que dices, uy, siento que seguir esta persona me está causando a lo mejor un poco, no sé, como de envidia o un poco como de siento comparación hacia esta persona y veo que yo no estoy en donde quiero estar, quisiera estar como ella y no estoy. Si tienes ese sentimiento, pues dejas de seguir a la persona. Al principio a mí se me hacía como difícil, se me hacía como una niñada, pero ahorita lo veo como, ¿por qué no? O sea, son tus redes y tus redes deben de ser un espacio seguro para ti.
Entonces, esta es otra idea que yo te puedo dar que a mí me ha ayudado. Igual consumir lo menos posible en podcast y seguir a las menos mentoras posibles que se pueda. Por ejemplo, por un tiempo, porque a veces quizá las personas nos enfadan, ¿no? Ya consumiste mucho contenido de esta persona y ahora vas y te mueves a la otra, pero como que dividas por etapas el contenido de las personas. Y, y antes de cerrar, quiero hacerte este ejercicio. Quiero que hagas este ejercicio. Yo sé que fue a lo mejor un episodio en que a lo mejor no tenía mis ideas muy estructuradas, pero creo que la idea en general es la parte de dejar de consumir de más, crear, y no solo crear, hablo de crear contenido. Puedes crear es cocinar, crear es colorear, tejer, caminar, cualquier otra cosa excepto consumir por consumir, y consumir va desde la televisión, las redes, de todo lo que escuchamos y también lo que leemos. Entonces bueno, realmente leer no sé si cause comparación, no lo sé, déjenme en los comentarios. Yo leo ficción, a veces sí leo de superación personal, pero últimamente me he enfocado en la ficción porque igual como que siento que ya es mucho bombardeo lo que escucho en podcast de superación personal y lo que veo en redes de superación personal, entonces como que balanceo con solo leer libros de ficción. Cuéntenme ustedes qué es lo que hacen para mantenerse en ese balance entre consumir y crear. Y vamos a cerrar entonces con este ejercicio. Esta semana quiero que en lugar de guardar ese otro post, ese otro video en TikTok, en Instagram, te preguntes, ¿qué realmente necesito en esta etapa de mi vida? ¿Quién me puede ayudar a ver esto con claridad? ¿Estoy acumulando tips por miedo a tomar decisiones o por miedo a actuar? Así que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Dos cosas antes de irme. El checklist para convertirte en asistente virtual lo puedes descargar en asistentevirtualacademy.com. Es completamente gratuito. Igual mi webinar para convertirte en asistente virtual premium, asistentevirtualacademy.com. Es un webinar completamente gratuito en el cual te guío en los pasos que puedes seguir para convertirte en asistente virtual premium, cómo cobrar mejor, cómo cobrar premium, atraer clientes premium, tener una vida premium en sí, en todo en general. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Bye bye.